Feliz sábado, apreciados amigos y hermanos. Les saludamos en el nombre de Jesús. En estas horas del día santo damos gracias al Señor por todas sus bendiciones, hermanos. Yo sé que tal vez ustedes pasaron una semana con mucho trabajo, con dificultades, algunos tal vez enfrentando enfermedades, problemas en el hogar, pero para la misericordia y la gloria de Dios estamos en pie en esta noche. Bien, hermanos, y queremos enviar saludos a todos nuestros hermanos en la cadena de oración. También enviar saludos a nuestros hermanos que en las redes del internet van a escuchar la palabra de Dios en esta noche. Nuestro hermano Fernando Pacheco, que Dios te guarde y te bendiga, apreciado hermano, tu familia, tu esposa, tus niños. Estamos orando por ti, por tu hogar. Nuestro hermano Rafael Estrada también está en nuestras oraciones, su familia. Que el Señor lo bendiga siempre. Y también nuestros hermanos en Carolina del Norte, Isaías Morales, Marlene Morales, Alicet Yáñez, todos nuestros hermanos que están en el área de Dudley, enviamos saludos y muchas bendiciones para ellos. Y aquí en el área de Georgia, en Atlanta, nuestro hermano Edmond Sevilla, que Dios le guarde y le bendiga, y también a toda su familia, su esposita, sus niños. En la familia Galvis, el hermano Jaime Galvis, la hermana Margarita Galvis, todos nuestros hermanos en el área de Atlanta, la familia Mancilla, nuestro hermano Humberto Mancilla, Maximiliano, que el Señor los bendiga a todos. Muy bien, hermanos, sin más preámbulos y feliz sábado para todos. La hermana Juana López, hermana Juanita, feliz sábado, que el Señor la bendiga. Nuestro hermano Víctor Vázquez en Veracruz. Ellos viajaron hoy desde el DF hacia el estado de Veracruz para hacer el trabajo del Señor, una obra misionera. Y les enviamos saludos a todos, a la familia Feria también, que el Señor los bendiga. Yuri Walker, a todos los que están entrando en este momento, que el Señor les bendiga. Vamos a leer una lectura bíblica y entonces vamos a tener una palabra de oración. El título del tema es Un pueblo condenado. Y la lectura bíblica se encuentra en Mateo capítulo 23, versículo 37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis más, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es la lectura bíblica para esta noche y quiero invitarle, si usted puede ir de rodillas y acompañarme de rodillas, vamos a orar. Si no, puede inclinar su rostro para acompañarnos en la oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque para siempre es tu misericordia, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que en este momento que vamos a abrir tu palabra, envías tu Santo Espíritu a los diferentes lugares donde tus hijos van a escuchar, Señor, este mensaje de salvación. Bendice a tus hijos en la cadena de oración, nuestra hermana Lilian Johnson y todos los hermanos que entran, extiéndales también tu bendición. Queremos, Padre, pedirte que bendigas a tus hijos en Chicago, la hermana Betty Álvarez, su esposo, nuestro hermano Salomón, bendice sus niños. Padre, te pedimos que les bendiga, Señor, en este momento que están haciendo algo importante para la iglesia. También bendice de manera especial a nuestro hermano Fernando Pacheco. Hemos venido pidiéndote por él, por su esposa, que tú la bendigas, bendiga a sus niños, su trabajo, que tú le muestres, Padre, que el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Bendice a nuestro hermano Rafael Estrada, nuestro hermano Edmond Sevilla, la familia Galvis, la familia Mancilla, bendice nuestra hermana Sandy Berríos, etcétera. Bendice todos tus hijos, los que están entrando. Nuestro hermano Víctor Vázquez, que se desplazó desde el DF hasta Veracruz para predicar tu palabra. Señor, son muchos los pedidos de oración, pero en especial a los que están entrando en este instante para ver tu palabra a través de las redes del internet, que tú los bendigas, Padre. Los que están entrando en la cadena de oración, bendícelos. Muéstranos por qué tu palabra declara que hay un pueblo condenado. ¿Cuál es la razón? Déjanos ver tu voluntad, Señor.
Tú nos adviertes en tu palabra la destrucción inminente que viene sobre los habitantes de la tierra. Gracias por tu presencia y tus bendiciones. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, mis apreciados amigos y hermanos, una vez más, un feliz sábado para todos, dándole gracias al Señor por esta semana que ha sido una semana de muchas bendiciones, hermanos. Hemos visto cómo el Señor ha contestado muchas oraciones y tenemos la plena seguridad que Él contestará muchas más. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él con una fe inquebrantable, con una fe firme. Bien, mis hermanos, vamos entonces a el tema. Aquí encontramos entonces la palabra de Dios, diferentes situaciones, casos o eventos donde Dios mandó mensajes de advertencia y destruyó mucha gente. Nosotros vamos a ver en la palabra de Dios que Dios no quiere destruir al pecador, al impío. Allá Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Estos dos pasajes nos muestran que Dios no es arbitrario. Dios no toma una decisión sin antes advertirle al hombre, al ser humano, lo que le viene, lo que viene encima. Hay una escritura que voy a leer al principio del tema, se encuentra en Ezequiel 33:11. El Señor dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Esto está en Ezequiel 33:11. Nos dice claro que el Señor no quiere la muerte del impío. El Señor quiere que nosotros, pecadores, abandonemos nuestra vida de pecado, nuestra vida irregular e inconsecuente, y busquemos los caminos de Dios. Que podamos arrepentirnos de todo corazón. La Escritura registra desde el Génesis hasta el Apocalipsis diferentes eventos donde la tierra es destruida, donde pueblos y naciones han sido destruidos. El primer mundo, que fue el mundo creado, fue destruido con un diluvio. Los habitantes del mundo antediluviano fueron destruidos por causa del pecado. El pecado trae como consecuencia la muerte, y la muerte es destrucción. Para que podamos entender bien estas situaciones a la luz de la palabra de Dios, nosotros necesitamos entender que el Señor quiere salvar al pecador. Él no lo quiere destruir. Por ningún motivo Dios quiere destruirnos. La destrucción para Dios es algo extraño. Dios no quiere destruir al ser humano. Vamos a ver entonces qué pasó con los habitantes antediluvianos. Porque hay una declaración que hace el mismo Dios aquí en la Escritura, Génesis capítulo 6 y versículo 5. Miren lo que dice el Señor. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El relato es precioso porque nos muestra la misericordia de Dios. Dios está viendo que el mundo entero se entregó al pecado, que el pensamiento del ser humano es de continuo solamente al mal. Ustedes pueden imaginarse que aquella gente lo que pensaba era hacer lo malo y lo malo y lo malo y lo malo, y en ellos había una satisfacción de estar haciendo lo malo. Entonces Dios dijo: yo lo voy a destruir, yo lo voy a raer de sobre la faz de la tierra. Dios no creó el hombre para que se entregara de esta manera al pecado y a la concupiscencia, porque tarde que temprano vendría la destrucción. Miren lo que nos sigue diciendo en versículo 13, Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Ustedes conocen el relato del Génesis y todos conocemos bien el diluvio en la Sagrada Escritura,
Un relato que quedó allí para nosotros, para que podamos entender, porque el Señor Jesucristo dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los mismos acontecimientos que se registran en la palabra de Dios, cuando Dios toma la decisión de destruir esa gente, es la misma situación que se presenta en el tiempo en el que estamos viviendo. Es una decisión que Dios tiene que tomar. ¿Cuándo toma Dios la decisión de destruir esta gente con un diluvio? Cuando la tierra se llenó de maldad, cuando se llenaron de violencia, cuando los pensamientos del hombre solamente eran inclinados hacia el mal. Pero dice aquí que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Siempre hay alguien dispuesto, siempre hay una persona de todo corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a obedecer a Dios y su palabra, a vivir por un escrito está, dice Jehová. Este era Noé. Ustedes ven el resto del relato y a través de toda la historia, en todos los pueblos que pueblan la tierra, hay leyendas del diluvio. Entre muchos grupos indígenas también se habla sobre el diluvio. Si ustedes van allá al Medio Oriente, también se habla de que hubo un diluvio. Y los mismos científicos estudiando la tierra se dan cuenta que la tierra tuvo que haber sufrido un diluvio porque las capas de la tierra fueron removidas. Inicialmente las capas de la tierra tenían un orden, pero luego que vino el diluvio, todo quedó completamente desparejo, distorsionado. Ya no estaba igual como al principio de la creación. Dios les dio la oportunidad de salvarse. Recuerden ustedes que cuando Noé predicó 120 años, Noé estaba dando un mensaje de salvación a la gente. La gente no quería aceptarlo y no lo aceptaron. Dios le dijo a Noé, entra en el arca tú y tu familia, y entraron al arca Noé y sus hijos, y entonces nosotros sabemos lo que sucedió después, un diluvio que terminó con toda esa gente, con toda aquella generación. Hombres y animales perecieron en ese momento. Vamos a ver otro pueblo condenado y sentenciado a desaparecer. Lo vamos a leer entonces en Génesis capítulo 19. Se refiere a Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 12. Miren lo que nos dice el Señor en su palabra. Génesis capítulo 19, versículo 12. Dijeron los varones a Lot, ¿tienes alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Miren qué interesante, esta fue la declaración de los ángeles que estaban advirtiendo a Lot que saliera inmediatamente. ¿Tienes a alguien aquí? Tus yernos, tus hijas, tu esposa, sácalos inmediatamente. La misericordia de Dios alcanza a un grupo familiar y alcanza a otros. Tal vez que esas personas no tienen el conocimiento del verdadero Dios, no están arrepentidos de todo corazón. Hasta allá los alcanza la misericordia de Dios. Porque los ángeles le dijeron a Lot, ¿tienes alguno aquí más? Yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Bien importante es que notemos, hermanos, que los ángeles le estaban diciendo a este hombre, a Lot, que sacara a sus familiares, que sacara a sus seres queridos, que no dejara ninguno allí porque el lugar iba a ser destruido. Podemos leer más adelante, dice aquí, el versículo 15, al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer, tus dos hijas, que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y miren el versículo 16, deteniéndose él, los varones asieron de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Cuando los hubieron llevado fuera, les dijeron, escapa por tu vida. Miren qué interesante. Tal vez en el relato del diluvio no vemos algo parecido a esto que sucedió en Sodoma y Gomorra, pero allá estaba la misericordia de Dios cuando se hizo el arca.
Dios estaba permitiendo que la gente tomara la decisión de salvarse, mas ninguno quiso aceptar el llamado al arrepentimiento y a la salvación. En este caso nos dice que Lot estaba tardándose, se estaba demorando. Y era tanto, hermanos, que en las horas de la tarde del día anterior, hasta el otro día que ya estaba amaneciendo, todavía Lot estaba demorándose. Dice en el versículo 16, deteniéndose él, los varones asieron de sus manos, de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Dios para con él. La misericordia de Dios nos alcanza, hermanos. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo es preciso que el Señor nos llame y nos llame y nos llame y nos hable y nos hable, y nuestros oídos tapados, nuestro corazón cerrado, y no queremos tomar la decisión de escuchar su voz? Porque cuando escuchamos la voz de Dios, podemos hacer dos cosas. Uno, obedecer y cumplir con la voluntad del Señor, o sencillamente decir, no me interesa, ahora no es el momento, yo lo hago después. Ese fue el caso de Lot. Lot asumió que no era el momento de salir, pero los ángeles le dijeron, ahora escapa por tu vida. Entonces hemos visto dos casos, el diluvio y los antediluvianos, y Noé que se salvó. Y aquí vemos entonces el caso de Sodoma y Gomorra, ciudades que fueron destruidas por fuego y azufre que cayó del cielo, y solamente Lot y sus dos hijas se salvaron, porque su mujer no se salvó, ni sus yernos se salvaron, ni ninguna de esa gente, ninguno quiso arrepentirse. Estos fueron sacados, porque dice en el versículo 16, según la misericordia de Dios para con él, los ángeles los agarraron de las manos y los sacaron del lugar para poder salvarlos. De otra manera ellos no se hubieran salvado. Entonces miren, hermanos, la misericordia de Dios. Estamos hablando de un tema que lleva por título un pueblo condenado. Porque tenemos que entender, hermanos, que cuando Dios venga a destruir este mundo, va a destruir sus bienes materiales, su casa, su familia, sus seres queridos. Y usted también va a ser destruido si usted nunca se arrepintió. Porque el Señor viene a destruir el pecado y la gente que no se quiso arrepentir. Y en ese grupo no queremos estar. Entonces, por eso el Señor nos manda este mensaje en esta noche, para abrir los ojos, despertar y estar alertas, porque el Señor nos quiere salvar. Nosotros tenemos que tomar la decisión de entregarnos al Señor y de buscarlo de todo corazón. Dice en Isaías 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a ver el tercer caso. El tercer caso de un pueblo destruido se encuentra en el libro de Josué. Josué capítulo 5, versículo 13. Miren lo que nos dice. Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Ahí aparece entonces Cristo, en la forma de un ángel especial, de un ser sobrenatural. Allí aparece. Este ser sobrenatural que es Cristo, dice, he venido como príncipe del ejército de Jehová. Venía para ejecutar una sentencia. ¿Qué clase de personas vivían en Jericó? Hermanos, por más de 400 años, el Señor permitió que esta gente viviera en el pecado, desarrollaran una religión que mataba a sus hijos, que tenía violencia, que la costumbre de ellos era solamente derramar sangre y sangre y sangre y sangre. Era lo que ellos estaban haciendo. Ahora el Señor, después de tanto tiempo que les dio la oportunidad, se les terminó el tiempo de gracia. El Señor tomó una decisión. La decisión era que esa gente debían de ser destruidos
como fueron destruidos los antediluvianos y como fueron destruidos los habitantes de Sodoma y Gomorra. Usted tal vez dice, pero los habitantes de Jericó no eran como Sodoma y Gomorra. Fueron destruidos por las mismas costumbres, por su inclinación al pecado, por la maldad constante que tenían ellos. Y Dios iba a permitir que su pueblo los barriera y se establecieran entonces en aquel lugar. Vamos a ver entonces lo que nos dice Josué 6, 1 y 2. Jericó estaba cerrada, bien cerrada dice aquí, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y su rey, con sus varones de guerra. Miren qué interesante. Ahí está Jehová, el Dios eterno, misericordioso y clemente, está ahí diciéndole a Josué, ya esta gente ya perdió. No quisieron arrepentirse, no quisieron buscar mis caminos. Se les llegó la hora. Ahora yo he entregado a Jericó en tus manos, a su rey y a sus habitantes. Miren ahora lo que nos dice Josué 6, capítulo 6, versículo 22. Miren lo que nos dice. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera, hacedla salir de allí a la mujer y todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, todo lo que era suyo. También sacaron toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que había en ella. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Miren el versículo 25. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y la casa de su padre, y todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer la tierra. Ahora vamos a ver la maldición que cayó sobre Jericó. Miren lo que nos dice. En aquel tiempo, estoy leyendo Josué 6, 26 y 27. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche sus cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, su nombre se divulgó por toda la tierra. Qué interesante es lo que nos dice la Escritura referente a la destrucción de Jericó. Mucho tiempo el Señor les dio, les extendió su misericordia. El mensaje de Dios para uno es el mensaje de Dios para todos. Dios no hace acepción de personas. Dios muestra su amor y su misericordia hacia todos los seres creados, hacia todos los seres humanos. Acabamos de leer en Ezequiel 33:11 que el Señor dice, diles, vivo yo Jehová el Señor, no quiero la muerte del impío, no quiero que perezcan, dice el Señor. Diles eso. El Señor no quiere destruirnos, pero el pecado y la rebelión y la desobediencia traen la destrucción. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? Ejecuta sus juicios, porque Él no quiere entonces que la tierra se propague en la maldad. Cuando Cristo venga, que su regreso es inminente, que muy pronto veremos en las nubes de los cielos a Cristo Jesús, se va a ejecutar eso, de lo que nadie quiere. Es la destrucción que el Señor viene a hacer. Ahora vamos a ver otro lugar destruido, Babilonia. Vamos a leer en Isaías capítulo 13, versículo 1. Isaías capítulo 13. Y hermanos, déjenme decirles que estos pueblos que fueron destruidos, no fueron destruidos arbitrariamente por Dios. Dios les dio una oportunidad para salvarse, para que ellos vinieran al arrepentimiento. Pero ellos rechazaron el mensaje de Dios para arrepentirse. Isaías capítulo 13, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levanta la bandera sobre el monte, alza la voz a ellos y alza la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis congregados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas.
Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vinieron de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento el Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, desfallecerá todo corazón de hombre. Se llenarán de temor y angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar su compañero. Su rostro, rostros de llamas. He aquí viene el día de Jehová, viene terrible. Escuchen esto. Día de indignación y de ardor, de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, cada uno a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, cualquiera que por ello sea tomado caerá de espada. Escuchen esto. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Babilonia, hermosa de reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que Dios trastornó. Miren qué tremendo ese pasaje. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantarán allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto. Sus casas se llenarán de hurones, allá habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Hermanos, estoy leyendo el capítulo 13 de Isaías, donde nos describe la destrucción de Babilonia, de la nación de Babilonia, donde fue llevado el pueblo cautivo, donde se encontraba Daniel y sus compañeros. Estas declaraciones que hay aquí nos muestran el castigo que Dios dio a esa nación. Hay un hombre que hace años era un hombre poderoso en la tierra, era Saddam Hussein. Ese hombre pues fue arrestado, lo ahorcaron, le dieron sentencia de muerte. Pero ese hombre intentó restaurar lo que fue Babilonia. Comenzaron a levantar muros y a tratar de reconstruir otra vez a Babilonia, pero fallaron todos los intentos. Dios en su palabra dice: Babilonia será nido de chacales, de avestruces y de hienas. Allí ni siquiera los pastores tendrán majada de rebaño. Miren qué interesante la declaración del Señor. ¿Qué sucedió con ellos? Destruidos para siempre. El territorio de Babilonia que ocuparon aquellos babilonios no existe más hoy como nación. Allí no se ha podido reconstruir eso, porque Dios declaró que nunca ellos levantarían más de la ciudad. Hemos visto 3 casos de un pueblo condenado: los antediluvianos, luego vimos Sodoma y Gomorra destruida, luego Jericó, y el 4º caso, Babilonia destruida. Ahora vamos a ver un pueblo que recibió una advertencia, que tuvo la misma presencia de Cristo, del Hijo de Dios. Recibieron el mensaje, lo escucharon, vieron sus milagros, vieron todo lo que Él hizo en 3 años y medio en la misión que Él vino a cumplir, y fue rechazado. Pero ahí está la sentencia, lo vamos a leer. Mateo capítulo 23, y esa había sido nuestra lectura bíblica, 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas
y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Miren qué tan interesante. Esta misma declaración se encuentra en el libro de Lucas. Ahí aparece Lucas 13, 34 y 35. Vamos a leerlo. Es la misma referencia. Lucas capítulo 13, versículo 34 y 35. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis más, hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es lo que dice allí. Mis apreciados hermanos, vamos a leer la declaración del libro El conflicto de los siglos, porque la historia vuelve y se repite. Tal vez nosotros declararíamos y diríamos, no vamos a caer en lo mismo, pero eso no lo sabe usted y no lo sé yo. El apóstol dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y tenemos que cuidarnos, hermanos, porque Satanás es astuto. El plan de Satanás es hacernos caer, destruirnos y arrebatarnos la corona de la vida eterna. No lo vamos a permitir. Vamos a dedicarnos al estudio de la palabra de Dios y a escuchar las advertencias de Dios en su palabra para que nos libremos de eso. Aquí tengo el libro y el capítulo es el primer capítulo. El capítulo número 1 titula El destino del mundo predicho. No vamos a leer todo el capítulo, solamente algunos párrafos importantes, porque la sierva del Señor declaró así. Dice, desde lo alto del monte de los olivos miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz. Era el tiempo de la Pascua, y de todas las regiones del orbe, los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. Pero miren lo que dice. Oh, si tú conocieras, a lo menos en este día, lo que te toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte, te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, te derribarán en tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, me maravilla a mí esa declaración. Nosotros no conocemos el tiempo en el que estamos viviendo. Cada día más escucho predicadores diciendo más disparates, subiéndose al púlpito a burlarse, hermano, de Dios y de su palabra. No va a durar mucho tiempo. Estamos viendo, hermano, que las iglesias se han convertido en un hazmerreír del mundo. El mundo mira a esos predicadores y mira esos programas que se hacen dentro de las iglesias. Llámese adventista, bautista, iglesias, cualquier clase de iglesia, pero más importante la iglesia adventista. Hermano, la gente se da cuenta que ya el ser humano no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, le dice, allá en Jerusalén les digo, ustedes no han conocido el tiempo de su visitación. Ustedes no saben ni siquiera lo que les va a venir. No tienen ni la menor idea. Pero el Señor en ese pasaje les dijo, tus hijos serán destruidos dentro de ti, y aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Hermanos, cuando leemos Mateo capítulo 24, versículo 1, ellos estaban frente al templo y los discípulos le preguntaron, mira qué edificios, qué piedras más preciosas. Jesús les dijo, ¿ustedes ven todo esto? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Eso fue lo que el Señor les dijo. Hermanos, cuando Cristo les dice al pueblo de Israel, dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, qué interesante es que ahí el Señor les estaba diciendo que iba a ser grande lo que iba a suceder, lo que iba a pasar con ellos. Capítulo 1 del conflicto de los siglos, el destino del mundo predicho, página 21 dice,
Jerusalén había sido honrada por Dios sobre toda la tierra. El Señor había elegido a Sión, deseóla por habitación para sí. Allí habían proclamado los santos profetas durante siglos y siglos sus mensajes de amonestación. ¿Qué hicieron con los profetas? Los persiguieron, los apedrearon, los mataron, los crucificaron. A Cristo le hicieron lo mismo. Y por eso, hermanos, este pueblo fue condenado, porque rechazaron abiertamente el mensaje de salvación, que era lo único que les garantizaba a ellos la paz, la seguridad y la vida eterna. A pesar de que los hijos de Israel hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, el Señor había seguido manifestándoles como Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Por más que le rechazaran, una y otra vez, de continuo, había seguido instándoles con bondad inalterable. Más grande que la amorosa compasión del Padre por su Hijo, era el solícito cuidado con que Dios velaba por su pueblo, enviándole amonestaciones por mano de sus mensajeros, madrugando para enviárselas, porque tuvo compasión de su pueblo y de su morada. Y al fin, habiendo fracasado las amonestaciones y las reprensiones y las súplicas, les envió el mejor don del cielo. Aún más, derramó todo el cielo en ese don. El Hijo de Dios fue enviado para exhortar a la ciudad rebelde. Hermano, cuando un corazón es duro, ni porque Dios mismo venga en persona y le diga cara a cara, arrepiéntase, la persona se va a arrepentir. Ese es el caso de Faraón. Faraón dijo, ¿y quién es Jehová para que yo le haga caso? Yo no conozco a Jehová ni dejaría ir a su pueblo. Ustedes vieron al final las consecuencias de esta persona soberbia y arrogante, cómo pagó con la muerte de su hijo y con su propia muerte, porque Faraón y su ejército se hundieron en las aguas del Mar Rojo. Hermanos, Faraón vio muchos milagros. Faraón vio la manifestación del poder de Dios y eso no ablandó su corazón. La gente dice, bueno, en los tiempos de Jesús le pedían un milagro. ¿Para qué? Jesús ya había hecho muchos milagros. Eso no ablanda el corazón del ser humano. Hermanos, miren lo que nos dice aquí. Israel, página 23. Israel, empero, se alejó de él, apartándose así de su mejor amigo, de su único auxiliador. Su amor fue despreciado, rechazados sus dulces consejos y ridiculizadas sus cariñosas amonestaciones. Cuando Cristo les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, los fariseos fueron y lo acusaron y dijeron, este hombre dijo que va a destruir el templo. Para que ustedes miren hasta dónde Satanás tenía el control de las mentes de esos hombres para perseguir y acusar a Cristo. Lo que Cristo les estaba diciendo era profético. Cristo les estaba hablando de un futuro que no era muy lejano, 50, 70 años después, cuando ellos iban a ser raídos de sobre la faz de la tierra. La pérdida de una sola alma se considera como una calamidad infinitamente más grande que la de todas las ganancias y todos los tesoros de un mundo. Pero mientras Jesús fijaba su mirada en Jerusalén, veía la ruina de toda la ciudad, de todo un pueblo, de aquella ciudad y de aquel pueblo que habían sido elegidos de Dios, su especial tesoro. Los profetas habían llorado la apostasía de Israel, lamentado sus terribles desolaciones con que fueron castigadas sus culpas. Jeremías deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de la hija de su pueblo y por el rebaño del Señor que había sido llevado cautivo. Pero hermanos, vamos a leer aquí al final del capítulo para que ustedes miren lo que nos dice aquí la mensajera del Señor. La ciudad fue destruida completamente. Toda esa gente, los habitantes de Jerusalén, quedaron allí destruidos. Página 41. Pero en aquel día, así como sucedió en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyo nombre está escrito para la vida. Hermanos, si su nombre está escrito para la vida eterna en el libro de la vida, usted tiene que luchar por su salvación. Dice aquí, deben guardarse los hombres
de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a la segunda venida, porque como anunció a sus discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio la señal para cuando se acercara la ruina, escuchen hermanos, así también previno al mundo del día de la destrucción final, nos dio señales de la proximidad de esta, para que todos los que quieran y puedan huir de la ira que vendrá, dijo Jesús. Habrá señales en el sol, la luna, las estrellas, sobre la tierra angustia de las naciones. Cuando vieres todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. Hermanos, ese es el mensaje del Señor para nosotros en esta noche. Y el Señor quiere que de todo corazón prestemos atención. Porque hemos llegado, hermanos, a un punto donde a la gente no le importa, no le interesa. El Señor Jesús advirtió a esta gente. Vamos a leer una vez más este pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 13, versículo 1 y siguientes. Miren lo que nos dice este pasaje. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús y les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé, dice aquí, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Si no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, todos tenemos que arrepentirnos, porque la destrucción viene súbita. No solamente Dios va a destruir las grandes ciudades de los Estados Unidos, sino las grandes ciudades del mundo. Río de Janeiro, Sao Paulo. El Señor va a destruir esas ciudades donde se ha practicado el pecado y donde el hombre ha derramado la sangre, como en el Medio Oriente. El Señor va a venir a destruir la tierra, pero va a venir a llevar un pueblo sano y salvo con él al reino de los cielos. Que Dios les guarde y les bendiga, es mi mayor deseo y oración, y que su palabra en esta noche quede grabada en nuestros corazones como advertencia. Un pueblo abandonado, un pueblo destruido, un pueblo que fue destruido, se repite otra vez la misma historia. Que Dios nos bendiga y nos ayude en esta noche. Les invito a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia que es para siempre. Señor, tus hijos en las redes del internet han escuchado tu palabra y tal vez algunos van a escuchar la repetición de este mensaje. Señor, en las horas de tu día santo te pedimos que nos libres. Los antediluvianos fueron destruidos. Sodoma y Gomorra fue destruida. Jericó, la ciudad aquella, fue destruida. Babilonia fue destruida. Señor, Jerusalén fue destruida. Y muchas naciones de la tierra fueron destruidas y serán destruidas. Ayúdanos a prepararnos para cuando tú vengas podamos ir contigo al reino de los cielos. Bendice a tus hijos que escucharon tu palabra. Extiéndales tu bendición y tu misericordia a cada uno por nombre y por edades. Gracias por este santo día de reposo. Oramos en el nombre precioso, soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor.